Gente, voy a hablar de algo que no quería, pero lo haré porque en Twitter fue bastante sonado. Y aquí pues no he dicho absolutamente nada. Algunos vieron mi video la semana pasada donde hacía unas críticas respetuosas y puntuales a la representante Caterine Miranda, empezando por su ausencia para no votar el archivo de la investigación en contra del fiscal Francisco Barbosa, su comportamiento en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, su oposición errada frente a la expropiación en Colombia, su oposición a la reforma de salud y muchas cosas más que hacen ver a Caterine Miranda más de la oposición que de la bancada de gobierno. Fui tan respetuoso que le reconocí muchas cosas buenas que ha hecho la representante y les pedí a ustedes que así como la critican a ella por no votar el archivo de la votación al fiscal, también le hicieran la crítica a los demás congresistas del pacto histórico que no votaron, inclusive uno votó que sí, el señor Alirio Uribe. Pues increíblemente me envió un derecho de petición exigiéndome la retractación de lo que mencioné en el video. Y antes de responderle, le pregunté al periodista Gonzalo Guillén, creadores de contenido como Daniel Monroy, Giovanni Enciso, Alejo Vergel, si también les había enviado una carta, a lo que me respondió que no. Yo no sé si ella me quiere mandar esa carta a mí, yo no sé por qué, yo no tengo idea. ¿Será porque me retracté con este señor? Que ustedes saben que lo hice para evitar gastos judiciales de un proceso que llevaba más de 4 años. ¿Pero cree que también me puedo retractar con ella? Pues no, señores. En partes de la carta que me envió la congresista decía: el 18 de mayo del 2023, a través de su cuenta de Facebook, usted publicó un video en el que realiza 3 afirmaciones falsas en mi contra, las cuales de manera directa e indirecta me injurian. No obstante, asumo la buena fe de sus actuaciones, por lo que entiendo que quizás no tuvo precisión sobre esos hechos que denuncia, así que procederé a aclararlos para que usted proceda a rectificarlos y retractarse de los mismos. Dios, rectificar y retractarse. ¿Cuáles son esos puntos, señores? Primero, ella dice que es falso que el día 26 de abril del 2023 me ausenté de la votación en la que se discutía el archivo de investigación que se llevaba en contra del fiscal Francisco Barbosa. Lo cierto es que no voté en esa sesión porque no participé en ninguna discusión, pues presenté excusa toda vez que en esa fecha estaba liderando el estudio del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, no se ausentó, pero no fue. ¿Ok? Lo cierto es que no estuvo presente en la discusión ni en la votación en la que se archivó la investigación al fiscal. Afirmarlo no es difamarla. ¿Por qué me tengo que retractar de eso, señora Caterine Miranda? El segundo punto, miren ustedes, sobre el chat con el señor J.P. Hernández, al margen de la violación al derecho a la intimidad en la que incurrió el medio de comunicación, quiero manifestarle que mi conversación con el senador es una expresión de preocupación, pues en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo que se llevó a cabo el 4 de mayo del 2023, le manifesté a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que el procedimiento tenía vicios, tal como consta en el documento que le anexo. Así las cosas, los mensajes que intercambiamos fuimos producto de una resignación sobre la forma en la que se estaba discutiendo el proyecto, y en ese sentido no es cierto que mis conversaciones fueron raras, pues ese contexto tiene una connotación deshonrosa sobre mi persona y mi trabajo como congresista. Por Dios, deshonrosa, decir rara. Frente a ese punto, ella señala que se violó su derecho a la intimidad por parte de un medio de comunicación en el que revela una conversación. Pero fue ese medio, yo no fui. Y para mí, en mi opinión, no hubo ninguna violación, pues es una conversación expuesta ante las cámaras donde se habla algo de interés público. Y en mi video expresé mi opinión sobre su chat con el señor J.P. Hernández. Mis términos fueron penoso y extraño, no raro. Y en ningún momento eso es una injuria. Es una opinión, señora Caterine Miranda. Y el tercer punto, 3, ojo a esto. Por último, usted manifiesta que yo cité al ministro de Hacienda y Crédito Público para que rindiera informes sobre los efectos fiscales de las reformas y de manera muy suspicaz indicó en su video: ahora sí me preocupan los efectos fiscales de las reformas que yo apoyé en campaña. Frente a ese último punto, Dios mío, criticar su oposición a las reformas no es difamarla.
también es una opinión. Mencionar un hecho cierto, como citar a un ministro, no es difamación. Y quedó demostrado que es un hecho cierto, que usted sí lo hizo. En fin, señores, yo no proferí ningún insulto en contra de la representante, ningún agravio, injuria o calumnia a la señora Caterine, repito. No he mencionado absolutamente nada de su vida privada y al contrario, le he pedido al progresismo criticar con el mismo ahínco a los demás congresistas del pacto que se ausentaron de dicha comisión. Le recomiendo a la congresista, a la cual sigo respetando, no utilizar su lugar de poder para censurar ni tratar de intimidar a nadie. Ella debe aceptar que es una congresista de la República y cualquier colombiano está facultado para hacerle veeduría y control político. Mientras tanto, un sector del petrismo, del progresismo, al cual yo siento que pertenezco, dicen que yo estoy defendiendo a la señora y ella, mientras tanto, pensando en demandarme. Ay, Dios mío. Pero bueno, así es la vida. Fin del tema. Gente, la noticia de la semana se dio ayer jueves en la tarde. Se advirtió, se les dijo y se les avisó. A través de un auto de 82 páginas, la sección quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad en la elección de Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General de la República para el periodo 2022 y 2026. De acuerdo con el fallo, ojo a esto, en el trámite de su elección se presentaron varias irregularidades por parte de la mesa directiva del Congreso de la República correspondientes a los criterios fijados durante la convocatoria inicial del proceso. Para el alto tribunal, estos fueron injustificados y variaron de manera grave los parámetros de evaluación en los participantes, luego de que ya se conocían los resultados de las pruebas de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida de cada uno de los aspirantes. Fue una actividad adelantada por la Universidad Industrial de Santander en la primera fase de elección. En ese sentido, se presentaron afectaciones a la objetividad y legalidad del procedimiento que se realizó para la elección, repito, del Contralor Rodríguez como cabeza de la Contraloría. La sección del tribunal también precisó que si bien el Congreso alegó como sustento las acciones judiciales derivadas de unas acciones de tutela, un mecanismo popular, se estableció solamente la conformación de un segundo listado de candidatos a elegir y no una tercera, como ocurrió en el proceso de la elección de este Contralor. Básicamente, la elección del Contralor estuvo viciada por el desconocimiento de nuestros padres de la patria de la ley, de las normas superiores. ¿Cuáles? Los artículos 126 de la Constitución Política, el artículo 21 de la Ley Quinta, la Ley 1904 del 2018. También se determinó que la sesión plenaria en la que el Contralor fue elegido como máximo representante de esa entidad no fue convocada con la antelación establecida por la ley, señores. Con esta nulidad, el Consejo de Estado también ordenó rehacer todo el proceso a partir de la convocatoria a fin de escoger una cabeza para la Contraloría en lo que queda del periodo constitucional. La pregunta que todos nos hacemos, ¿este señor puede volver a participar en la elección? La respuesta es no. No puede, pero sí puede presentar un recurso de aclaración en un plazo máximo de 3 días posteriores a la decisión y hasta que no se resuelva seguirá fungiendo como jefe del órgano del control fiscal. ¿Quiénes fueron los accionantes? Los congresistas Jennifer Pedraza de Dignidad y Cristian Avendaño. El presidente de la Cámara, David Racero, anunció que respetará y acatará el fallo. De paso, reconoció que junto a Roy Barreras intentaron corregir el proceso de elección que venía supuestamente viciado desde antes a través de, repito, 2 fallos de tutela proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Superior de Medellín que exigieron rehacer las listas de elegibles. También el expresidente del Congreso, Roy Barreras, se pronunció en el mismo sentido, diciendo que acataron los fallos de tutela. El hecho, señores, es que acá en Colombia es un país donde no se respetan las leyes ni las reglas de juego, y para irrespetar una ley hay otra que se lo permite. En este caso, los entes de control, el Ministerio Público, todas las entidades que terminen en IAS, todo es una vergüenza. Desde su mecanismo de elección, a quienes eligen, el vínculo que se crea entre ellos, su funcionamiento, todo
todo. Y lastimosamente en estos momentos no hay ningún ánimo de cambiar las cosas. No hay ningún proyecto de acto legislativo en estudio, ni siquiera radicado, para eliminar la penosa comisión de acusaciones, cambiar el tema como se elige el fiscal, el contralor, el procurador, defensor del pueblo, magistrados del Consejo Nacional Electoral, y en la mayoría de estos interviene el Congreso, menos en la elección del fiscal, que es allí donde interviene el presidente. Y ahí es donde está el núcleo de la corrupción, ahí está el nicho de la corrupción en el país. Yo te elijo, pero tú me proteges. Tú me eliges, pero yo te protejo. Y así se forma este bucle interminable de corrupción. Afortunadamente, tiempo sí hay. Desafortunadamente, voluntad no. Ayer la representante Caterine Jubinao me dice públicamente en Twitter que están estudiando presentar un proyecto de ley para reformar la comisión de acusaciones. Esperemos que así sea. Pero el Ministerio Público... Gente, pero hablando de la Contraloría, en los próximos días el ente revelará un informe de auditoría sobre el Ministerio de Defensa Nacional. Y varios capítulos de ese informe tienen que ver con el anterior ministro Diego Molano, hoy convertido en candidato a la alcaldía de Bogotá. El periodista Daniel Coronel denunció esto en su reporte Coronel en W Radio y allí habló de una empresa llamada Alotrópico, una firma de comunicaciones que recibió millonarios contratos de la cartera de defensa cuando el señor Diego Molano fue su titular, y que pertenece esa empresa a 3 antiguas subalternas cuando este señor fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y que son amigas íntimas del ahora precandidato a la alcaldía Diego Molano. Repito, los auditores de la Contraloría encontraron que las amigas del exministro recibieron millonarios contratos para cumplir exactamente las mismas funciones que tenía la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Defensa. Dios mío. O sea que los auditores encontraron que el ministerio contrató a una empresa externa para cumplir las tareas que ya tenían asignadas los funcionarios de planta, señores. La Contraloría indicó que se interfiere un daño fiscal estimado, óigase bien, 1.493 millones de pesos. Últimamente nos están preocupando mucho los recursos públicos, pero solamente si Francia viaja a otro lado. Esto derivado de la contratación injustificada de servicios profesionales. Como lo dijo el reporte Coronel, no solamente puede traer problemas fiscales, sino también penales, porque se puede tipificar el delito de celebración indebida de contratos. Coronel indicó que esa empresa fue creciendo a medida que el señor Molano ascendía en el poder, y cuando él se convirtió en director del Departamento Administrativo de Presidencia Iván Duque, allí las 3 amigas empezaron a recibir un contrato tras otro. Pero cuando Diego Molano se convirtió en Ministerio de Defensa, las señoras, amigas del ministro, favorecidos por estos contratos que ahora fueron favorecidas, por estos contratos que ahora cuestiona la Contraloría. El señor Molano no ha querido dar muchas explicaciones al respecto, como tampoco las ha dado por las violaciones a los derechos humanos cuando fue ministro de Defensa, por las muertes de manifestantes, por los bombardeos a los niños reclutados forzosamente, por algunos falsos positivos cometidos bajo su administración cuando fue ministro de Defensa, ni por la mentira que le dijeron al país sobre la muerte de Iván Mordisco. La verdad, sería el colmo que este señor tuviera, así sea, un solo voto para la alcaldía de Bogotá.